Las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. En otras palabras, lo que tú crees acerca de cualquier tema va a afectar tu vida de alguna manera, para bien o para mal. Todos los grandes movimientos de la historia de la humanidad, todas las leyes que se implementan y todas las decisiones que tomamos en nuestro día a día nacen de ideas. Si las ideas son buenas y saludables, el resultado será beneficioso para nosotros y para la sociedad. Si las ideas son malas y tóxicas, el resultado será negativo para nosotros y para la sociedad. Por eso es de suma importancia proteger nuestras mentes de ideas erróneas. Debemos proteger nuestras mentes de ideas erróneas. Os daré un par de ejemplos de que las ideas tienen consecuencias. Si crees que lo que lleva una madre en su vientre durante 9 meses es solo una aglomeración de células llamadas un feto, y que no llega a ser un bebé hasta que da su primer respiro por sí solo, entonces no vas a dudar en abortar ese, entre comillas, feto, si te resulta incómodo llevarlo a término. Pero si crees que la vida comienza en el momento de la concepción, vas a hacer todo lo posible para proteger al bebé en el vientre de su madre, porque como escribió el Dr. Seuss, una persona es una persona sin importar su tamaño. Si crees que tu etnia te hace superior a otras etnias, no me gusta usar la palabra raza porque no es un término muy bíblico, la verdad. Entonces no te va a resultar difícil maltratar a personas que no pertenecen a tu etnia, como sucedió en los Estados Unidos con los esclavos negros, y ha sucedido en otras culturas también. Pero si crees que todos hemos sido creados a la imagen de Dios, y por lo tanto somos iguales en valor y dignidad, vas a respetar a todos, independientemente de su etnia, sabiendo que Dios no hace acepción de personas, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Hermanos, las ideas tienen consecuencias, pero no solo debemos saber que las ideas tienen consecuencias, debemos saber cómo detectar ideas erróneas. Vivimos en una generación privilegiada. Nunca antes habíamos tenido tanta información a nuestra disposición. Pero al mismo tiempo, nunca antes habíamos tenido tanto acceso a falsa información. Uno de los lugares más peligrosos que podemos ir es a sitios como YouTube y escribir palabras claves, palabras religiosas, porque podemos encontrar todo tipo de información. Podemos encontrar buenos mensajes, buenas lecciones, pero también podemos encontrar a falsos maestros. Mucho cuidado con eso. Tenemos que saber cómo proteger nuestras mentes de ideas erróneas. Para evitar ideas erróneas y sus consecuencias devastadoras, necesitamos un estándar infalible, objetivo y absoluto de verdad. Y lo tenemos en las Sagradas Escrituras, lo tenemos en la Biblia, por eso creemos en sola Escritura. Pero también debemos saber que los errores tienden a reciclarse. Los errores no tienden a ser muy originales, porque Satanás, el padre de la mentira, no es muy original. Normalmente lo que hace es reciclar los mismos errores del pasado. Y por eso es beneficioso mirar hacia atrás a la historia de la Iglesia y ver cómo la Iglesia como un todo, a lo largo de los siglos, trató con los errores. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a mirar hacia atrás y ver cómo la Iglesia lidió con el problema de los judaizantes. Y lo curioso de este pasaje es que vamos a estar no solo mirando la historia de la Iglesia, sino también la Escritura. O sea, la historia de la Iglesia preservada en la Escritura. Porque lo que tenemos aquí es el primer concilio, en Hechos capítulo 15, de la Iglesia. El primer concilio ecuménico, como se llama, ¿no? Donde se reunieron todos los líderes para debatir un tema muy importante. Y en este caso era el problema de los judaizantes. El problema de los judaizantes.
Hace 2 semanas vimos la causa del concilio, lo que causó el concilio y el concilio en sí, y contestamos a la pregunta, ¿cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios? ¿Cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios? La respuesta que vimos en los discursos de Pedro y Jacobo es que todos, judíos y gentiles, llegamos a ser parte del pueblo singular de Dios solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo Jesús, solo para la gloria de Dios. Y todo esto lo sabemos por medio de la Escritura, la cual es nuestra regla suprema, final y absoluta. Hoy vamos a ver la decisión del concilio y el resultado del concilio. Y vamos a contestar a la pregunta, ¿cómo nos afecta para bien o para mal nuestro entendimiento de cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque las ideas tienen consecuencias, ¿verdad? Pero antes de mirar eso, quiero hacer algunas aclaraciones acerca de la ley de Dios que explican el error de los judaizantes y nos ayudan a evitarlo. ¿Por qué digo ayudan a evitarlo? Porque, como ya he dicho varias veces, este problema se está reciclando con una nueva carátula, por decirlo, ¿vale? Pero es el mismo error, es el mismo error. ¿Y por qué tenemos que hacer estas aclaraciones? Porque tenemos que entender fielmente las Escrituras, tenemos que interpretar correctamente las Escrituras. Entonces, quisiera hacer algunas aclaraciones rápidamente. He estado pensando acerca de esto desde que prediqué el mensaje la semana pasada, en conversaciones con algunos hermanos que me han hecho preguntas. Y creo que esto es importante, quizá os va a ayudar a vosotros cuando tengáis conversaciones con judaizantes modernos, ¿vale? Algunas aclaraciones acerca de la ley de Dios. En primer lugar, cuando leemos la frase la ley o la ley de Dios en la Biblia, necesitamos saber que la ley puede referirse a varias cosas dependiendo de su contexto. Y necesitas saber de qué está hablando para interpretarlo correctamente. Por ejemplo, la ley puede simplemente referirse a la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Era una forma de referirse a los primeros 5 libros de la Biblia, ¿vale? Porque, como sabéis, la Biblia de los judíos estaba dividida en 3 partes, y la primera de ellas era la ley, ¿vale? La ley. Entonces, tenías los profetas, tenías los escritos y tenías la ley, ¿vale? Entonces, a veces, y es muy fácil verlo con el contexto, se puede estar refiriendo simplemente a la Torá. A veces se puede estar refiriendo al pacto mosaico, una forma de referirse a todo el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, llamado el pacto mosaico, el pacto de Sinaí. A veces puede estar refiriéndose exclusivamente a los 10 mandamientos, ¿vale? O a veces puede estar refiriéndose a los mandamientos de Dios en términos generales. Esto es importante porque hay muchas personas que quieren, cada vez que ven la palabra ley, hacer que esto tenga que ver con lo que ellos quieren que tenga que ver, ¿vale? Entonces, muy importante trazar correctamente y entender esto. Número 2, cuando hablamos de la ley de Dios, necesitamos distinguir entre la ley natural y la ley positiva. Y aquí es donde me voy a poner un poquito técnico, pero esto es muy importante entender, ¿vale? La ley natural o moral, también se llama la ley moral, es aquella ley que conocemos por naturaleza. No necesitamos que alguien nos enseñe esta ley para conocerla. Esta ley ha sido escrita en nuestros corazones por Dios. La ley natural es universal e inmutable y trasciende a todos los pactos, ¿vale? Porque hay diferentes pactos que Dios ha hecho con su pueblo. Tienes el antiguo pacto, luego tienes el nuevo pacto, ¿vale? Pero la ley natural trasciende a todos los pactos. La ley natural se resume en los 10 mandamientos. Ahora, ¿dónde vemos eso? ¿Dónde vemos eso? Quiero que vayáis conmigo a Romanos capítulo 2, del 14 al 22. Dice así, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ahora presta atención a esto, no tienen ley significa
que no se les ha revelado la ley explícitamente como se le reveló al pueblo de Israel en el monte Sinaí. ¿Vale? No se les reveló a ellos explícitamente como se les reveló. Pero ¿qué dice? Hacen por naturaleza, de ahí viene el término ley natural, lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora, ¿a qué se está refiriendo aquí cuando habla de la ley? Yo estoy convencido por el contexto que se está refiriendo a los 10 mandamientos, a la ley natural. Y tenemos confirmación en los siguientes versículos. ¿Por qué? Porque luego dice a partir del versículo 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿A qué ley se está refiriendo aquí? ¿A qué se está refiriendo? A los 10 mandamientos. Mira, dice, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Mira esto, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Eso qué es? Eso es uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, ¿verdad? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Otro mandamiento de los 10 mandamientos. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Está haciendo referencia a los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos se aplican tanto a los gentiles como a los judíos. ¿Vale? Y es la ley escrita en sus corazones. Aunque los judíos habían tenido esta ley revelada más explícitamente, los gentiles también conocían esa ley de forma innata, porque Dios había escrito su ley en sus corazones. Ahora, esa es la ley natural. Pero luego tienes la ley positiva, y esto es muy importante. ¿Qué es la ley positiva? La ley positiva es aquella ley que Dios dio por medio de revelación, dentro de un pacto en particular, ¿vale? La ley que Dios dio por medio de revelación especial, dentro de un pacto en particular. Entonces, esto es importante porque hay ciertas instrucciones o ciertas leyes que Dios, por ejemplo, dio al pueblo de Israel dentro del pacto mosaico que Dios no exige que los gentiles cumplan en el Antiguo Testamento, por ejemplo, porque Dios no se lo había revelado a los gentiles, ¿vale? Pero sí eran responsables y serían culpables si desobedecían la ley natural, que son los 10 mandamientos. Entonces, estas leyes tienen que revelarse, tienen que ser reveladas por Dios. Estas son instrucciones que Dios dio específicas al pueblo de Israel dentro del pacto mosaico. ¿Vale? Número 3. Cuando hablamos de la ley en el antiguo pacto, este pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, necesitamos distinguir entre las leyes morales, las leyes ceremoniales y las leyes civiles. Vale, yo sé que esto es muy técnico, pero esto va a ser importante cuando tengas conversaciones con personas que enseñan este tipo de cosas. Las leyes morales son los 10 mandamientos, y ya hemos hablado de ellas, ¿vale? Las leyes ceremoniales son leyes simbólicas que se cumplieron en Cristo. Las leyes ceremoniales tienen que ver con los sacrificios, el sistema sacrificial, tienen que ver con las leyes dietéticas, tienen que ver con las fiestas. Todas estas leyes eran simbólicas, pertenecían al pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel en el monte Sinaí y eran temporales. Se cumplieron en Cristo, absolutamente todas. Y las leyes civiles son leyes basadas en los 10 mandamientos para la nación de Israel en la tierra prometida hacia los propósitos que Dios tenía para Israel en el antiguo pacto. Ahora, ¿podemos extraer principios universales de estas leyes?
pero no son leyes que se aplican a la iglesia hoy, ni a los gobiernos gentiles, tal como están escritos. Y podemos ver varias de estas leyes civiles que Dios dio al pueblo de Israel para regir a la nación de Israel. Entonces, estas leyes ceremoniales y civiles eran leyes positivas que Dios había dado al pueblo de Israel bajo el antiguo pacto, pero no son para nosotros hoy. Y ahí es donde nace mucha confusión, porque se mezclan estas categorías, se confunden estas categorías. Ahora, ¿por qué es importante aclarar malentendidos acerca de la ley? Porque fue precisamente un entendimiento erróneo de la ley que provocó el concilio de Jerusalén. Los judaizantes pensaban que era necesario que los gentiles se hicieran judíos para pertenecer al pueblo de Dios. Pero Pedro y Jacobo mostraron con sus discursos que eso no es así. Pero ¿cómo se resolvió la tensión de la narrativa? ¿Cuál era esa tensión que vimos? Y era que había un grupo dentro de la iglesia de Jerusalén que estaba afirmando lo mismo que estos hombres que habían ido a Antioquía, que era necesario que los gentiles guardasen toda la ley, eso es, las leyes ceremoniales también, la circuncisión, las leyes dietéticas, las fiestas, que se hiciesen judíos. Bueno, esto fue lo que dio pie a este concilio, pero ¿cómo se resolvió? ¿Cómo se resolvió la tensión? ¿Fue el entendimiento erróneo de los judaizantes o el entendimiento bíblico de Pedro, Jacobo, Pablo y Bernabé el que prevaleció? Quiero que sigamos leyendo dónde nos quedamos en el último mensaje para ver la respuesta. Vamos a terminar el discurso de Jacobo primero, versículos 19 al 21. Dice así: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Vamos a hablar de eso en un momento, voy a explicar eso un poquito, pero vamos a proceder ahora a la resolución. ¿Cuál fue la resolución del concilio? Porque tuvieron que deliberar y tuvieron que tomar una decisión. Ya habían hablado Pedro, Jacobo, ya habían hablado Pablo y Bernabé, pero ¿a qué decisión llegaron? Dice en el versículo 22 al 29. Aquí lo tenemos, esta es la resolución. Entonces pareció bien a los apóstoles, me gusta esto, y a los ancianos con toda la iglesia. O sea, tenías los apóstoles, los ancianos y toda la iglesia. Me encanta, porque, madre mía, se nos cayó las tablas. Madre mía. Dice, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Ahora, ¿qué vemos aquí en estos versículos? El concilio y la iglesia de Jerusalén decidieron enviar una carta con dos representantes de la iglesia de Jerusalén, llamados Judas y Silas, a los gentiles,
empezando en Antioquía. ¿Y cuál era el contenido de esta carta? Tenía dos partes, buenas noticias o buenas nuevas y algunas instrucciones. Buenas nuevas y algunas instrucciones. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? Estas son las buenas nuevas. Hermanos, no es necesario circuncidarse o guardar la ley para ser salvos, para pertenecer al pueblo de Dios. Esas eran las buenas noticias. No era nada nuevo en realidad. No era nada nuevo en realidad. Era lo que ya habían aprendido de Pablo y Bernabé cuando recibieron en primer lugar el Evangelio. Y esto lo vemos en los versículos 19 y 24. Dice, aquí es Jacobo que está hablando, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que quieren los judaizantes no se lleve a cabo. Que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. Y luego en el versículo 24, esto es ya en la carta, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, estas palabras que ya conocemos, ¿verdad? Que es necesario circuncidarse y guardar la ley para ser salvos, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Buenas nuevas. Esto no es necesario. No estamos de acuerdo. Somos salvos solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo Jesús. Y todo esto solo para la gloria de Dios. Pero también les dieron algunas instrucciones. Sí es necesario, y vamos a entrar más en detalle de esto un poquito más adelante, abstenerse de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Y yo creo que la razón es esta, y la voy a ampliar un poquito más adelante, para no ser piedra de tropiezo a los judíos en cada ciudad. ¿Vale? Esa es la razón por la cual yo creo que dan estas instrucciones. Ahora, esto lo vemos en los versículos 28 al 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Qué bueno sería si cada decisión que tomamos como iglesia fuese así, ¿verdad? El Espíritu Santo y la iglesia, ¿verdad? La iglesia siguiendo la dirección del Espíritu Santo, así como siempre debería ser. Dice, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, la resolución del concilio es que llegamos a ser parte del pueblo de Dios por causa del Evangelio y no por medio del cumplimiento de la ley. Ahora, si las ideas tienen consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias de nuestro entendimiento de cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios? Quisiera pasar el resto del mensaje contestando a esa pregunta. Y la respuesta es esta, y este es el argumento del sermón. Nuestro entendimiento de cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios afecta para bien o para mal nuestra comunión entre hermanos, nuestro gozo diario y el avance del Evangelio. Lo voy a decir una vez más. Nuestro entendimiento de cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios afecta para bien o para mal nuestra comunión entre hermanos, nuestro gozo diario y el avance del Evangelio. Entonces, ¿cómo nos afecta para bien o para mal nuestro entendimiento de cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios? En primer lugar, afecta nuestra comunión entre hermanos. Afecta nuestra comunión entre hermanos. Imagínate por un momento cómo la comunión entre los creyentes judíos y gentiles en Antioquía se vio afectada por el mensaje de los judaizantes que vinieron de Judea. Imagínate cómo afectaría la relación entre las iglesias de Jerusalén y Antioquía. Jerusalén principalmente de judíos y Antioquía, una iglesia que tendría judíos y gentiles, pero que tenía muchísimos gentiles. Si el entendimiento erróneo de los judaizantes prevalecía. Hermanos que antes se habían visto como uno en Cristo, ahora estaban viéndose como dos grupos
separados. Esto es un gran revés, ¿no?, a lo que el Evangelio había hecho en medio de ellos. Los creyentes judíos que abrazaban la falsa ideología de los judaizantes empezaban a tratar a los gentiles como menos si no se circuncidaban y guardaban todas las ordenanzas del pacto mosaico. Y los creyentes gentiles se sentían excluidos del compañerismo con sus hermanos judíos, a no ser que empezasen a seguir las leyes dietéticas y observasen el calendario judío, y por supuesto que los hombres se circuncidasen. Con razón, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con los judaizantes, como dice el versículo 2. Porque la comunión entre hermanos no debe romperse bajo ninguna condición excepto por el pecado no arrepentido y la falsa doctrina. Y eso después de un proceso de disciplina. Pero los judaizantes estaban causando división por algo que no era pecado ni falsa doctrina. Es más, si alguien debía separarse de alguien, eran los hermanos fieles al Evangelio, de los judaizantes que venían con un falso Evangelio. Pablo escribió una carta entera acerca de eso. Se llama el libro de los Gálatas. Y Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Literalmente, que sea excluido del pueblo de Dios. Qué ironía, ¿no? Los judaizantes decían: vosotros no pertenecéis al pueblo de Dios. Y Pablo está diciendo: vosotros que queréis añadir al evangelio la ley, vosotros no sois parte del pueblo de Dios. Vosotros no conocéis la verdad del evangelio. Sea anatema. Hermanos, lo que nos une es el evangelio. Y aquellas doctrinas que están íntimamente relacionadas con el evangelio. Que si no creemos esas doctrinas, no tenemos evangelio. Hermano, nosotros somos una iglesia que tiene una confesión de fe. Tenemos creencias que consideramos que son absolutamente necesarias creer para ser salvo. No puedes negar ciertas cosas y decir que eres creyente. Entonces, no estamos queriendo aligerar la importancia de la doctrina en absoluto, de decir, bueno, solo tenemos que estar de acuerdo sobre una cosa y con eso basta. No. Pero hay doctrinas que están íntimamente relacionadas con el Evangelio, y esas son las doctrinas fundamentales sobre las cuales no podemos negociar en absoluto. Si alguien quiere añadir al Evangelio las ordenanzas de la ley para ser salvos o para mantenerse salvos, eso va a afectar para mal la comunión entre hermanos. Si alguien quiere imponer sus preferencias o su conciencia sobre temas de libertad cristiana, eso va a afectar para mal la comunión entre hermanos sin justificación. Sin justificación. Porque hay razones bíblicas para separarte de un profesante. Uno que profesa pero que no es. Pero estos no son los motivos que acabo de mencionar. Pero en contraste, si tenemos un entendimiento correcto de la ley y el Evangelio, somos libres de cambiar ciertas prácticas, no para ser salvos, ni porque es obligatorio, sino por amor a nuestros hermanos y a los incrédulos. Y esto es lo que sucedió con los creyentes gentiles. Como ya vimos, la decisión del concilio tenía buenas nuevas. No es necesario guardar la ley para ser parte del pueblo de Dios, y tenía instrucciones. Sí es necesario abstenerse de ciertas cosas para no ser piedra de tropiezo a los judíos. Pero una vez más, una vez que tienes un entendimiento correcto del Evangelio, por amor a tus hermanos y por el bien del avance del Evangelio, eres libre de dejar ciertas prácticas. No porque tienes que hacerlo, sino porque quieres hacerlo.
por el bien de la Iglesia y por el avance del reino. Dice el versículo 28 al 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así termina la carta. Necesitamos dejar algunas cosas muy claras acerca de estos dos versículos que vemos aquí. En primer lugar, y esto es muy importante establecer, la decisión del concilio expresada en esta carta no era que los gentiles debían guardar la ley para pertenecer al pueblo de Dios. En otras palabras, en ningún momento podemos llegar a la conclusión que estas instrucciones que se les da a los gentiles en la iglesia de Antioquía y a los otros gentiles, que de alguna manera están diciendo que tienes que seguir esto para pertenecer al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque eso sería una contradicción total de lo que el concilio había determinado. No imponer estas cargas sobre estos creyentes gentiles. Entonces tiene que ser algo más que eso, no puede ser eso, ¿verdad? No puede ser que tenían que seguir la ley, no. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de decir estas instrucciones? Bueno, número 2. Las instrucciones del concilio no eran mandatos absolutos, sino serias recomendaciones. ¿Y de dónde vemos eso? Yo creo que lo vemos en el lenguaje que vemos al final del versículo 29. Dice, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. No dice, si no hacéis esto, hay condenación para vosotros. No, están dando serias recomendaciones, pero no mandatos absolutos. Están diciendo, eso es lo que deberíais hacer, pero no hay condenación si no lo hacéis. Número 3. Las instrucciones del concilio eran instrucciones temporales para un contexto específico. Ahora, ¿por qué eran temporales y para un contexto específico? El contexto específico es que el Evangelio está empezando a avanzar, pero está avanzando en un contexto donde muchos de los que están creyendo el Evangelio en primer lugar son judíos. Se están convirtiendo muchos judíos. Están escuchando el Evangelio muchos judíos. Sabemos que Pablo iba primero muchas veces a las sinagogas, proclamaba el Evangelio y se convertían judíos y gentiles casi en todas las ciudades donde se iba. Entonces, eran instrucciones específicas para ese contexto, el contexto judío. Y por último, las instrucciones del concilio eran sobre prácticas específicas. ¿Y podemos especular por qué se escogieron estas? Seguramente hubo un debate, una conversación muy extensa y escogieron estas. ¿Por qué? Porque serían piedra de tropiezo para judíos incrédulos y judíos creyentes sensibles todavía a lo que habían aprendido desde niños, ¿verdad? Criándose en un contexto judío. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles, esto es lo que dijo Jacobo, gracias, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahora, las contaminaciones de los ídolos puede estar refiriéndose a simplemente la comida que se ofrece a los ídolos, ¿vale? La comida que había sido dedicada a los ídolos. Pablo más adelante en 1 Corintios dice que en realidad los ídolos no son nada. Así que eres libre de comer o no, pero por amor a estos creyentes judíos lo podemos dejar, ¿verdad? Por la conciencia de ellos. De fornicación, esto puede estar refiriéndose a las prácticas que se llevaban a cabo en los templos, o puede estar refiriéndose también a las leyes de casamiento que tenían los judíos. Puede ser cualquiera de esas dos opciones, no estamos seguros. De ahogado es esa práctica que tenían de matar a los animales y no dejar que la sangre fuese completamente sacada del animal antes de comerlo. Y de sangre era lo de comer sangre, ¿verdad? ¿Por qué? Versículo 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día
de reposo. Yo creo que esa es la explicación. ¿Por qué? Porque en todos los lugares donde está llegando el Evangelio también hay judíos y no queremos ser piedra de tropiezo para ellos. Entonces, hermanos, en consideración por ellos, evitad estas cosas. Y yo creo que esto principalmente se refería a evitar estas cosas cuando estaban con ellos, ¿verdad? No cuando estuviesen ellos solos, ¿verdad?, en sus casas, sino cuando estuviesen en ese contexto con otros judíos. Hermanos, hoy en día todavía debemos seguir el espíritu de estas instrucciones en nuestras tareas misioneras. Por ejemplo, si fueras a un país musulmán como misionero, no sería sabio comer carne de cerdo en presencia de musulmanes o creyentes sensibles que se han convertido del Islam. Si estuvieras en la India, no sería prudente comer carne de vaca delante de ellos por las mismas razones. Ahora, esto no significa que con el pasar del tiempo no podrías enseñar a estos creyentes de otras culturas que comer carne de cerdo o de vaca no es pecado. Pero el punto es que por amor a nuestros hermanos y a los incrédulos dejamos de hacer ciertas cosas siguiendo el espíritu de las instrucciones del Concilio de Jerusalén. Y podemos dejar de hacer ciertas cosas o incluso podemos hacer ciertas cosas, ¿verdad?, por el bien del avance del Evangelio. Entonces, nuestro entendimiento de cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios afecta para bien o para mal nuestra comunión entre hermanos, pero también afecta nuestro gozo diario. Afecta nuestro gozo diario. Para entender este punto, quiero que veáis conmigo el resultado del concilio y lo que llega a ser el nuevo marco de nuestra historia. ¿Os acordáis cómo comenzó nuestro pasaje? Pablo y Bernabé están en Antioquía lidiando con cristianos judaizantes. Estos que estaban diciendo, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Lo cual motiva un viaje a Jerusalén a tratar el tema ahí. Pues termina de esta manera. Judas y Silas, con Pablo y Bernabé, están en Antioquía confortando a los hermanos con las buenas nuevas del concilio, lo cual produce gran gozo en ellos. Versículos 30 al 32. Dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual, que dice, se regocijaron por la consolación. Se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces, cuando los gentiles oyeron de los judaizantes que debían obedecer la ley para ser parte del pueblo de Dios, se sintieron cargados y afligidos. Pero cuando oyeron de Judas y Silas lo que ya Pablo y Bernabé les habían enseñado, que llegamos a ser parte del pueblo de Dios solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo Jesús, se sintieron consolados y gozosos. ¿Qué diferencia hace nuestro entendimiento de cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios? ¿Qué diferencia hace para nuestro gozo personal? Hermanos, la ley es buena y provechosa para lo que Dios la diseñó para hacer. La ley es buena y provechosa para lo que Dios la diseñó para hacer. En la ley vemos básicamente tres usos de la ley. En la Biblia vemos básicamente tres usos de la ley. El primer uso, y el orden no es necesariamente el orden de importancia, simplemente es el orden en el que os lo voy a dar. El primer uso de la ley es el uso pedagógico de la ley. ¿Cuál es el uso pedagógico de la ley? En que la ley revela el estándar perfecto de Dios y revela cómo nosotros no llegamos a ese estándar perfecto. Ese es el uso pedagógico de la ley. Este es el uso del que estaba hablando Pablo en Gálatas 3:24 cuando dijo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro maestro, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mediante la ley es el conocimiento del pecado.
La ley nos muestra nuestro pecado y nos muestra nuestra necesidad de Cristo. Ese es el uso pedagógico de la ley. Hay otro uso que vemos también en las Escrituras, en especial en el Antiguo Testamento, y es el uso civil de la ley. ¿Cuál es el uso civil de la ley? En que la ley restringe la maldad o limita la maldad por medio de la amenaza de castigo. Esto lo vemos muchas veces en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si haces esto, te va a pasar esto. Esto era dentro del pacto mosaico, ¿verdad? Había consecuencias. Ahora, ¿qué hacía esto? Esto no salvaba a nadie. Lo único que hacía era, de alguna manera, limitar la maldad. Podemos ver también, en cierto sentido, esto en nuestro tiempo. La ley de los gobiernos humanos debería reflejar la ley moral de Dios. Tristemente no la refleja muchas veces, pero debería, ¿verdad? Cuando la ley, por ejemplo, castiga a alguien que roba, decimos, amén, eso es bueno, porque el gobierno está haciendo lo que debería hacer. Está bajo el control y el señorío de Dios, está castigando a los malhechores. Y esto tiene un propósito beneficioso para la sociedad. ¿Cuál es? Que las personas roban menos, ¿verdad? O deberían robar menos. Pero tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque esto no cambia el corazón del hombre. Esto lo único que hace es que la gente robe menos. O que hagan las cosas quizás de alguna manera que nadie se entere, ¿no? Pero es uno de los usos de la ley que no debemos ignorar. Esto también es un uso que es bueno cuando estamos disciplinando a nuestros hijos, ¿verdad? Yo creo todavía que es importante que como padres castiguemos a nuestros hijos. Esto tiene un valor en que cambia, en cierto sentido, su conducta exterior, pero tiene sus limitaciones, porque no cambia sus corazones. Por eso necesitamos el uso pedagógico de la ley, ¿verdad? Para llevarnos a Cristo. Pero hay un último uso, y es el uso moral o normativo. Moral o normativo. Hemos estado hablando ya mucho de la ley natural, la ley moral, los 10 mandamientos. Ahora, la ley, en este sentido, la ley guía al creyente, para saber cómo vivir en conformidad al carácter de Dios. No para ser salvos, sino porque somos salvos. En gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros, en salvarnos, respondemos en obediencia. Entonces, en ese sentido, y cuando hablamos de la ley, aquí quiero ampliar el significado de la ley a más que solo los 10 mandamientos, porque dentro del nuevo pacto en el cual estamos ahora mismo, no estamos en el antiguo pacto, noticias, estamos en el nuevo pacto, ¿vale? Que se inauguró con la muerte de Cristo. Estamos en el nuevo pacto. Ahora, hay instrucciones para la iglesia que el pueblo de Israel no tenía, ¿verdad? Hay instrucciones para nosotros. Y nosotros debemos obedecerlas. No es una opción para nosotros si vamos a obedecerlas o no, ¿verdad? Las instrucciones acerca del bautismo, las instrucciones acerca de la cena del Señor, las instrucciones acerca de la gran comisión, las instrucciones acerca de la disciplina en la iglesia, como dice la gran comisión en Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tenemos que obedecer todo lo que Dios nos dice. Entonces, la ley o los mandamientos, las instrucciones de Dios, son para nuestro bien, para que nosotros podamos vivir en conformidad al carácter de Dios y podamos hacer lo que Dios manda de nosotros. Pero, ojo, nosotros no podemos en ninguna manera pensar que hacer eso es la base de nuestra aceptación ante Dios. Dice Romanos 3:31, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hermanos, el Evangelio nos capacita para obedecer la ley, la que se aplica a nosotros. De todo corazón y en respuesta a la gracia de Dios. El Evangelio no es contrario a la ley. El Evangelio confirma la ley. La ley nos dice qué debemos hacer. El Evangelio nos capacita para hacerlo. ¿Os acordáis? Una de las promesas del nuevo pacto es que pondré mi ley en vuestros corazones.
Por eso es importante, una vez más, distinguir y entender de qué ley se está refiriendo. Cuando él dice, pondré mi ley en vuestros corazones, no estaba diciendo las leyes dietéticas, las leyes de las fiestas, la circuncisión. No, estaba hablando de la ley moral de Dios y todo lo que Dios instruye a su pueblo dentro del pacto que le corresponde. ¿Vale? Yo voy a capacitar a mi pueblo para hacer y obedecer. Nosotros no somos anti-ley, no negamos los imperativos de las Escrituras. Nosotros enfatizamos cuando la Biblia dice haz esto, nosotros vamos a decir haz esto. Hay una enseñanza que es, algunos dicen, lo opuesto al legalismo, que es el antinomianismo, que es esta enseñanza que dice que no tenemos que obedecer nada porque lo único que necesitamos es la obra de Cristo y Cristo obedeció por nosotros, así que no tenemos que hacer nada nosotros. No tenemos que hacer nada para ser salvos, pero sí debemos obedecer la ley de Dios. Y la ley de Dios es una guía para nosotros, pero ¿de qué ley estamos hablando? ¿Vale? No podemos decir, bueno, la ley, la Torah. Bueno, vamos a leer todos los primeros 5 libros de la Biblia y todo lo que dice ahí lo tenemos que hacer ahora. Estás malentendiendo, malinterpretando las Escrituras. Cuando la ley se usa correctamente en la vida del creyente, no es una carga para nosotros. ¿Qué dice el apóstol Juan? ¿Y sus mandamientos no son gravosos? ¿Qué dijo Jesús? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él no dijo que el creyente no tendría un yugo, y en este sentido no es algo negativo el yugo, es algo positivo. Vas a tener ciertas obligaciones, pero para el que es salvo por la gracia de Dios, ese yugo es fácil y ligera su carga. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos capacita para obedecer a Dios. Tenemos estos medios de gracia, su palabra, todo lo que Dios nos ha dado para crecer en santificación. Pero cuando pedimos que la ley haga lo que nunca fue diseñada para hacer, se convierte en un yugo imposible de soportar. Esto es lo que dice Pedro en el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué vais en contra de lo que Dios ha revelado tan claramente? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Esto es exactamente lo que los judaizantes modernos están haciendo. Están poniendo un yugo, queriendo poner un yugo sobre nosotros que Dios nunca quiso que tuviésemos o que cargásemos. Y que no podemos sostener y no podemos soportar. Porque la ley tiene sus usos. Pero es al Evangelio al que recurrimos para el poder, para obedecer lo que Dios demanda de nosotros. La ley nunca fue diseñada para salvarnos o para hacernos ganar la aprobación de Dios. Si intentamos usar la ley para esos fines, o vamos a llenarnos de orgullo, y seguramente has visto estas dos respuestas, ¿no? Quizá en otros o quizá en ti. Ojo. O vamos a llenarnos de orgullo o vamos a ser aplastados por el peso insoportable de la ley. Los que se llenan de orgullo al usar incorrectamente la ley, no están realmente obedeciendo la ley. ¿Sabías eso? Es lo más irónico de todo. No están realmente obedeciendo la ley. Lo que están haciendo es, y aquí voy a citar al pastor Mark Dever, me encanta esta definición del legalismo. Esto es lo que están haciendo. Reducir la ley a lo que ellos pueden hacer en su carne. Cuando tú te encuentras con un judaizante muy orgulloso, observa qué leyes están obedeciendo. Las que cualquiera puede obedecer. Pues que tengo que observar unas fiestas, vale. Que tengo que guardar el día sábado y no congregarme el domingo como ha hecho la iglesia desde el primer siglo. Vale, muy bien, esto lo puedo hacer, es un día. Observar leyes dietéticas, vale. Los varones se circuncidan, vale. ¿Sabes lo que no están haciendo?
obedeciendo perfectamente la ley moral de Dios. ¿Qué han hecho? Esto es lo que hace el legalismo. El legalismo realmente no cree en la ley. El legalismo lo que hace es reducir la ley a lo que yo puedo hacer en la carne. ¿Y qué hace? Cuando hacen esas cosas, se sienten muy bien. Estos son los que quieren seguir la ley del Antiguo Testamento. Pero hay otro tipo de legalistas, y esos son los que se han inventado leyes que ni siquiera están en la Biblia. O sea, este es otro nivel, ¿vale? O sea, han encontrado cosas entre líneas que nunca nadie ha visto. Y se sienten tan bien cuando cumplen las leyes que ellos mismos han creado. ¿Y cuál es el resultado? Orgullo. Bueno, si tú estás intentando cumplir la ley y te sientes orgulloso, es porque no estás cumpliendo la ley. Pero luego tienes los otros, los que se sienten aplastados por la ley. Ellos entienden la imposibilidad de guardar la ley, pero desconocen las buenas nuevas del Evangelio, que producen descanso y gozo en el verdadero creyente. Y cuando pienso en personas así, pienso en Martín Lutero. Si has leído su historia, su biografía, un hombre que sentía la carga de su pecado y constantemente se iba a confesar, y nunca hallaba satisfacción por su culpa. Decía, es imposible que yo haga suficientes obras para ganar la aprobación de Dios, porque desconocía el Evangelio hasta que lo descubrió. Precisamente en estos versículos que os voy a leer. Estas son las buenas nuevas del Evangelio, hermanos. Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Lo que la ley no podía hacer, el Evangelio ha hecho. Es poder de Dios para salvación. Nunca se nos dice que la ley es el poder de Dios para salvación. Como mucho nos prepara para recibir el Evangelio, pero no es el Evangelio en sí. El Evangelio es el poder de Dios de salvación a todo aquel que cree. No el que se circuncida, no el que observa las leyes dietéticas, a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿A qué justicia se está refiriendo aquí? Esa justicia que Dios demanda de nosotros para ser aceptos por Dios. Una justicia perfecta que Dios demanda de nosotros. La justicia que la ley revela, pero que nos aplasta porque no cumplimos la ley. Pues esta justicia que nos revela es la justicia no nuestra, sino la justicia perfecta de Cristo, que se recibe por la fe. Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, ¿cómo afecta nuestro entendimiento de cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios? Afecta nuestro compañerismo, nuestra comunión entre hermanos, para bien o para mal. Afecta nuestro gozo personal. O vamos a sentir gozo en nuestra vida cristiana, o vamos a sentirnos aplastados, o vamos a sentirnos orgullosos, ¿verdad? Pero no solo eso, afecta el avance del reino. Y con esto simplemente os voy a leer los últimos 3 versículos. Dice así: pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Esto es Judas y Silas. Y dice, mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Versículo 35. Me encanta esto. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Esto es algo que se me acaba de venir a la mente, hermanos, no lo preparé, pero qué contraste, ¿verdad? En cada ciudad hay quienes enseñan la ley en las sinagogas. Pero aquí tienes a Pablo y Bernabé en cada ciudad enseñando el Evangelio. El Evangelio.
¿Por qué? Porque el Evangelio tiene que seguir avanzando, hermanos. Tiene que seguir avanzando. Que nada excepto el Evangelio mismo se interponga entre los incrédulos y su conversión genuina. Que el único obstáculo entre un incrédulo y su conversión sea la ofensa del Evangelio y nada más. Porque el Evangelio ofende al incrédulo. Pero que no se nos ocurra a nosotros añadir un solo obstáculo para que el incrédulo se convierta a Cristo. Hermanos, lo que creemos acerca de cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios puede afectar el avance del reino. Por eso queremos ser una iglesia centrada en el Evangelio, que usa y entiende correctamente la ley de Dios y que entiende correctamente la correlación entre la ley y el Evangelio. Hermanos, nuestro entendimiento de cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios afecta para bien o para mal nuestra comunión entre hermanos, nuestro gozo diario y el avance del reino. Así que, ¿qué necesitamos? Un entendimiento correcto de cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios. Y necesitamos mirar a las Escrituras, pero también necesitamos mirar a lo largo de la historia de la Iglesia y ver cómo estas Escrituras se han interpretado de forma fiel. Ten mucho cuidado con estos movimientos que han descubierto cosas nuevas. Ay, le tengo tanto pavor a los que descubren cosas nuevas que nunca nadie ha visto antes. Generalmente, si tú eres la primera persona que ha visto algo en las Escrituras, es porque es un error. O cuando ves algo que crees que es original y no te das cuenta que ya es un error que ha sido refutado por diferentes concilios a través de la historia de la Iglesia. Los testigos de Jehová, por ejemplo, reciclaron el error del arrianismo acerca de quién es Cristo. Estos judaizantes modernos, que no se llaman judaizantes, tienen otros nombres, mucho más sofisticados, están reciclando el mismo error de los judaizantes que ya el concilio de Jerusalén dijo: lo siento, estáis en error. Y lo tenemos preservado en las Escrituras. Así que, hermanos, cuidemos nuestros corazones, pero también velemos por esta iglesia y otras iglesias que no caigan en este error. ¿Sabes cómo lo vamos a detectar? Donde hay gozo, donde hay compañerismo, donde el Evangelio avanza, es donde hay un entendimiento correcto del Evangelio. Donde hay división, pleitos, orgullo, disensiones, donde no hay gozo, sino más bien una ansiedad y una preocupación, o como ya dijimos, orgullo, y donde el Evangelio está estancado, porque solo se está atrayendo a personas que no se están convirtiendo a Cristo, no hay verdadera conversión, es porque hay un entendimiento erróneo. Entonces, proclamemos el Evangelio fielmente, hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra y gracias por permitirnos mirar a estos pasajes, por permitirnos leer de estos errores en el pasado para, por tu gracia, evitarlos en el presente. Protege a tu iglesia y también protege nuestros corazones de caer una vez más en el yugo de la ley cuando hemos sido llamados a libertad en Cristo. Bendice tu iglesia en este año, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.